Recordemos que la Argentina debe pagar 19 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, perdón, al Fondo Monetario Internacional, que se está discutiendo sobre, entre otros asuntos, tres pilares: acumulación de reservas, tasa de interés positiva para tener una moneda más fuerte, y el otro es el sendero fiscal del cual hablábamos a través de la nota subsidios con Nico Gandini. Vamos a conversar con Neri Persicini, economista, jefe de estrategia de GMA Capital. Hola Neri, Juan Pablo Barciso, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos. Un placer, Neri. Bueno, vamos a empezar por lo que dijo Fernández recién respecto de por qué no avanzan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede lograr el gobierno argentino? ¿Qué le interesa? ¿Y cuál es la verdadera discusión más allá de lo que dijo Fernández? Bueno, creo que Guzmán lo manifestó, a pesar de la falta de números, bastante bien en su presentación la semana pasada. La gran discrepancia está en el sendero fiscal. El Fondo Monetario presenta una idea de corrección de las finanzas públicas que tenga equilibrio recién en 2024, y el gobierno lo que está haciendo es trazar un sendero mucho más laxo en materia de corrección del gasto especialmente, que recién cierre redondito en 2027. El fondo no tiene intención, me parece, de tolerar semejante, si podemos decirlo, falta de voluntad, falta de acuerdo, porque tal como contaba Santi Bulat el otro día, a los otros países que tienen programas similares como el que busca Argentina le exige un plan de 2 a 3 años para cerrar las cuentas fiscales. Entonces, Claro. todos los demás puntos que podemos llegar a ver que hay cierto acercamiento, como puede ser la parte de acumulación de reservas o la tasa real positiva, que no es tal, podemos hablarlo, me parece que son cuestiones de segundo orden, porque el gran problema que tiene Argentina, no solamente ahora, sino desde hace más de 70 años, es el desequilibrio en sus finanzas públicas. Bien, y ahora si querés podemos enganchar el desequilibrio en las cuentas públicas con lo que está pasando hoy con los cortes de luz, tarifas pisadas y subsidios crecientes que hoy son el componente más importante del déficit fiscal. Efectivamente, sí, estamos hablando de un gasto de los últimos 12 meses que, depende cómo lo tomemos, puede ser de entre 10.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares solamente en factura de servicios, en factura de subsidios, que como sabemos tienen un montón de problemas porque están mal asignados, generan transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, generan un montón de incentivos perversos que encima le cuestan mucho dinero al Tesoro. Y es un dinero que no tiene, porque no tiene la capacidad recaudatoria para bancar esa máquina, sino que, por supuesto, el financiamiento viene o bien desde la máquina del Banco Central, que en 2021 aportó 2,1 billones de pesos o 240 millones de pesos por hora, o bien del mercado de deuda en pesos, que es muy chiquito todavía. Entonces, lo que pase por ese lado y los cortes de luz que estamos teniendo son una manifestación de una situación anómala que no puede sostenerse en el tiempo, especialmente cuando la cobertura de la boleta energética hoy no cubre ni siquiera el 40% del costo de generación, y en 2019, después del ajuste de la gestión Cambiemos, había llegado al 68%. Recordemos que lo habían recibido este dato en 2015 con un costo que solamente cubría, o la boleta cubría solamente el 15% del costo de generación. Y ahora, más o menos, ¿cuánto cubre? Pasamos del 15% al 68%, y ahora, Y ahora estamos por debajo del 40 en la zona de 38. O sea, estamos a mitad de camino entre lo que había sido el 15 y el 68 más o menos, o en otras palabras, esto puede ponerse mucho peor todavía, porque así sí, todo no estamos cubriendo ese 15% tan bajo que habíamos terminado en 2015. sí, y además, si van a aumentar un 20% las tarifas en un año que se proyecta con una inflación del 40 y pico, 50%, ahí tenés otro 30 puntos de desfasaje. Sí, es más, el congelamiento tarifario viene desde abril, mayo de 2019. Yo acá tengo algunos números que me parece, son elocuentes. La inflación acumulada desde ese momento hasta noviembre, que es el último dato que tenemos, fue 172%. Mientras tanto, la luz y el gas subieron solamente 25%. O sea, tienen que subir
tienen que multiplicarse 2,2 veces para empatar con la inflación. Y ya no está dando un retraso relativo solamente contra precios, no contra lo que hablábamos antes del costo de cobertura en la generación. Este atraso relativo está en 54%. Si le meten el 20% de corrección que dicen, contra 2021 quedarían 47% atrasado. Pero después tenemos la inflación de este año, que ya está corriendo y que va a ser 55% según el REN. Entonces, calzándole esa inflación, estaríamos en un atraso relativo de 65%, 10 puntos todavía por debajo de lo que estábamos antes de iniciar toda esta secuencia. Entonces sí, me parece que es muy tímido ese sendero de corrección. Estamos conversando con Neri Persicini, economista, jefe de estrategia de GMA Capital. Neri, ¿cómo sería el encadenamiento de los hechos para entender la macroeconomía? Empezamos por el déficit fiscal, después cómo se van encadenando el endeudamiento, la devaluación, la depreciación del peso, la inflación. Todo arranca ahí en el déficit fiscal de gastar más de lo que se recauda. Y también, por supuesto, en un análisis que puedes tomarte el tiempo que quieras, también la cuestión impositiva, impuestos distorsivos que hacen pelota a la producción, la carga más sobre las personas jurídicas que de las personas físicas. Adelante, desarrolle como en el colegio. Bueno, la verdad que sería dar una lección de macroeconomía para todos. Espero estar a la altura, más que nada simplificarlo. Pero para mí el origen o la madre de todas las batallas es fiscal, porque genera distorsiones que de alguna manera se tienen que pagar. O sea, no existe, como dijo Milton Friedman, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. En algún momento la restricción presupuestaria viene a golpearte la puerta. Y en el caso del gobierno, por más que, o el sector público en realidad, ¿no? Aunque no quiera verlo, la forma de ajuste que tienen los desequilibrios fiscales vienen por el lado de la inflación, que permiten no solamente licuar el gasto corriente en términos reales, sino también licuar la deuda, que no es ni más ni menos que déficit fiscal fosilizado, pero capitalizado, porque corre a una tasa de interés y para colmo este gobierno tiene la práctica, como el mercado no le presta, de colocar deuda indexada. O sea, están los hipotecados UVA, bueno, tenemos también los hipotecados SER, que son todos los bonos que está emitiendo el gobierno en los últimos 2 años, para darle al mercado un producto que es el único que le compraría. Le está comprando deuda de corto plazo a tal SER. Básicamente esa es la forma en que está cerrando la ecuación. Pero mientras tanto lo que tenemos y vamos a tener es un fenómeno de inflación que, si bien en 2020, por el fenómeno de la pandemia y por lo que fue la caída de 10% de la actividad, estuvo muy deprimido, fue 36% la inflación, de la mano de una demanda de pesos que como nunca estuvo fuertísima, porque los argentinos tenían miedo de qué es lo que podía pasar con sus ingresos, con su actividad, con sus ahorros, atesoraron pesos como nunca, no les importó la tasa real ni nada. Ese fenómeno en 2021 volvió como boomerang, como efecto negativo, y además de la monetización de casi 5 puntos del PBI en 2021, tuvimos este efecto negativo de la demanda de pesos. Entonces, se generó condiciones para que la inflación subiera más, que la inflación núcleo no bajara ni un solo mes de 3% mensual en lo que fue 2021 y que afectara, por supuesto, a los más pobres, que son los que no pueden defenderse ni acceder a una paritaria ni tener la capacidad de indexar sus ingresos. Entonces, de esa manera viene. Después, un segundo encadenamiento que podemos ver es en la hoja de balance del Banco Central. Un Banco Central que, para que la cantidad de pesos no sea tan grande, lo que está haciendo es acumular, por decirlo así, tierra o mugre bajo la alfombra, que en este caso es emisión de LELIQ y de pases, que también tengo el número. El año pasado emitió 1,9 billones de nuevas LELIQ y pases, o 216 millones de pesos por hora, o 3,6 millones por minuto, de nuevas LELIQ y pases. O sea, ahí tenemos unas cuantas jubilaciones mínimas, ¿no? Entonces, de esa manera lo que ocurre es que se acumulan pasivos en pesos que, con un tipo de cambio que en 2021 tuvo el mayor atraso del siglo XXI, porque cayó en términos reales 18%, y una posición de reservas que no mejoró, es más, en términos de reservas netas
estamos en mínimos de bastante tiempo, tenemos poco más de 2.000 millones de dólares, entonces la relación de pesos que hay, ya sea en la calle o en las arcas del Banco Central, encapsulado como el Helico Pases, esa cantidad de pesos no responde o no se condice quizá con una posición de activos de reserva dolarizados en un contexto en que la demanda de pesos no aparece. Entonces, de esa forma, lo que genera este desequilibrio fiscal inicial es que la devaluación necesaria para corregir todo ese desequilibrio previo cada vez sea mayor, una especie de efecto de olla de presión. Clarísimo, clarísimo. Y la clase de macroeconomía estuvo impecable punto por punto. Por supuesto que en una situación tan complicada, una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que se puede, y a veces lo que se debe es tan complicado y tan profundo que sirve como excusa para no hacer absolutamente nada. ¿Cuál, en tu opinión, en tu mirada, con este panorama que has definido de manera impecable, cuál debería ser el punto de partida para empezar a tener una macroeconomía razonable, aún con números negativos en los primeros años? En primera instancia, yo creo que hay que dejar de pensar o de creer en soluciones mágicas. Los unicornios no existen. No podemos pensar en esta teoría monetaria moderna que emitir no tiene ningún tipo de consecuencias. De ciencia ficción no existe. Además, la historia de Argentina y los 13 ceros que le sacamos a la moneda desde los 70 tendrían que haber sido un poco aleccionadoras, no lo fueron. Pero creo que empieza por ahí. A veces no me gusta hacer paralelismos con la economía de casa, pero la verdad que funciona así. Uno no puede gastar durante un tiempo sostenido más de lo que le ingresa. Y si lo hace es porque alguien lo está financiando. Y acá en este caso lo financiamos todos con impuesto inflacionario, porque la inflación castiga a todos los que tienen pesos. Después por eso no debería ser una sorpresa que no querramos tener pesos y vayamos al dólar, con una brecha de que esté en 100%. O sea, vienen si aceleremos el proceso de inflación, porque los argentinos se adaptan. O la otra manera es con financiamiento de mercado, que tuvimos una reestructuración hace menos de un año y medio, que fracasó, que los bonos cayeron 35%, que los bonistas ya no nos queden más, en un contexto en el cual, en términos internacionales, fue muy favorable. Entonces, como economista que no viví las crisis, soy un economista joven que no vivió las crisis del 80 y de los 70, la verdad que da mucha bronca que otra vez estemos ante una oportunidad perdida. Más que nada porque el resto de los países emergentes lo capitalizó con muchos beneficios. Neri, ha sido un placer esta charla. Muchísimas gracias. Un abrazo y todo lo mejor para este año. Igualmente, Juan. Abrazo grande. Abrazo enorme. Neri Persicini, economista y jefe de estrategia de